Imaginemos que tenemos una empresa en la cual necesitamos almacenar nuestros clientes. Hasta ahora, la solución más apropiada, si es que necesitamos trabajar con varios clientes, sería crear, por ejemplo, si son 100 clientes, 100 variables con su nombre, con su root, con sus montos de compra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero una empresa no puede estar limitada por las restricciones de que un software entregue o haga sobre el proceso de negocio. Es por eso que siempre que nosotros vayamos a resolver problemas de la industria o del mundo real, no debemos buscar que la industria o el mundo real se acomode a cómo vamos a hacer el software, sino que el software, el sistema de información, tiene por obligación que adaptarse y resolver los problemas que tiene la industria o la empresa. Es por eso que nosotros no podríamos decir, por ejemplo, si le vamos a construir un sistema de información a una empresa, hey, nosotros vamos a manejar solamente 100 clientes. La empresa puede tener los clientes que quiera, 2 millones, 200, 1, 0. Es dinámico. Y el software tiene que ser capaz de darle soporte a ese proceso de negocio bajo esas condiciones. Entonces, en este módulo lo que vamos a ver es el manejo de arreglos. Los arreglos básicamente son una estructura lineal, estructura de datos, que nos permiten almacenar varios elementos en una sola estructura o en una sola colección. Coleccionamos datos. Y que va a facilitar el trabajo y la gestión debido a que no es necesario estar declarando muchas variables para manejar muchos datos, sino que se declara uno solo, que es un solo arreglo, el cual tiene ciertas características y que vamos a ver en este módulo. En Java, un arreglo es un grupo de variables, que también se pueden llamar elementos o componentes, que contienen valores todos del mismo tipo. Es siempre importante recordar que los tipos en Java se dividen en dos categorías, los primitivos y los tipos de referencia. En este caso, los arreglos son objetos o referencias, por lo que se consideran, como decía anteriormente, dentro de la clasificación de los tipos de referencia. Como se va a ver más adelante dentro del desarrollo de este módulo, generalmente se considera como un arreglo, en realidad una referencia a un objeto en memoria, pero es un tema que vamos a tratar más adelante y vamos a comprender esa definición. Los elementos de un arreglo pueden ser de tipo primitivos o de referencias, por ejemplo, arreglos, objetos, etc. Y para hacer referencia a un objeto o a un elemento específico en un arreglo, debemos especificar el nombre de la referencia al arreglo y el número de la posición del elemento en el arreglo. Entonces, lo primero que es importante mencionar y decir es que los arreglos son colecciones que se encuentran ordenadas y que son de un mismo tipo de dato. Acá tenemos tres ejemplos, donde el primero es un arreglo de bytes, el segundo es un arreglo de string, y el tercero es un arreglo de dobles, donde vemos que en cada una de las posiciones hay tipo de dato según lo que acabamos de establecer como definición del tipo de dato del arreglo. Por ejemplo, el último son valores dobles. Además, se encuentran indexados, quiere decir de que cada posición tiene un índice, donde más adelante vamos a mencionar explícitamente de que un arreglo de tamaño n tiene posiciones desde la posición 0 a la n-1. Alguna definición importante es que cada arreglo se reconoce por un identificador. Eso quiere decir de que un arreglo tiene un nombre. En este caso, ese nombre es arre, por ende este arreglo se llama arre. Y ese sería su identificador. Y cada dato se almacena en una posición indexada, así como un libro tiene un índice, el arreglo también, donde el índice de la primera posición es 0 y el último es el n-1. En este caso, el k representa el n-1. ¿Okay? Entonces, un arreglo de tamaño o de largo n, recordar que sus posiciones indexadas van de forma correlativa desde la 0 a la n-1, donde ese número, ese índice que tenemos ahí, nunca debemos olvidar es que es de tipo entero. ¿Ok? Explicando un poco aquí la figura, ahí tenemos el nombre, acá tenemos la posición y aquí tenemos
eso que está ahí es el contenido de la casilla, porque esto se puede mirar como que fuesen un conjunto de casillas correlativas. ¿Cómo creamos un arreglo? Hay dos formas. La primera es colocar el tipo del arreglo y los corchetes y luego el conjunto de variables que van a ser arreglo. Eso quiere decir que si colocáramos, por ejemplo, tipo, corchete, variable 1, variable 2, variable 3, todas esas variables serían arreglos. En el segundo caso, solo colocamos el tipo y luego de eso se coloca la variable con los corchetes. ¿Eso qué quiere decir? Que si declaráramos más variables para acá y queremos que las demás también sean arreglos, cada una debería llevar los corchetes. Por ende, las que no lleven corchete solo van a ser de el tipo de dato. Luego de eso, de haber declarado nuestro arreglo, es importante asignarle un tamaño, porque hasta ahora aquí es como que decimos que tenemos un puntito que va a ser un arreglo en un futuro, pero todavía no es un arreglo. Entonces, cuando decimos variable, que es la que tiene nuestro arreglo, ocupamos el operador new, palabra reservada, y ponemos de nuevamente el tipo y el tamaño. Este es un entero y que tiene que ser mayor estricto a 0. Es una restricción importante. Y ahí, ¿qué va a hacer? Ese puntito se va a transformar básicamente en el arreglo que tiene el tamaño y el nombre que le acabamos de indicar. El nombre de la variable y el tamaño indicado por el entero que está entre los corchetes cuando hacemos su instanciación. Acá vemos un ejemplo práctico de esa declaración. Definimos la variable edades, que decimos que va a ser un arreglo de tipo entero, y posterior a ello decimos que edades va a ser igual a un nuevo arreglo de tipo entero con 8 posiciones. Estas dos líneas se pueden fusionar y ahí la idea es que ustedes puedan probar esa fusión para que quede en una sola línea. El tamaño que veíamos acá, ese 8 que tenemos acá, es una asignación de tipo literal. Entonces, como ya debemos tener claro, tratamos de evitar esas asignaciones de tipo literal, y se asignó a una variable tamaño llamada 20. Se hace exactamente el mismo juego, pero ahí entonces se puede colocar la variable, y eso nos abre unas puertas tremendas porque nos dice entonces que el usuario puede interactuar para dar tamaño a los arreglos, debido a que se pueden colocar variables. Y nuevamente se destaca de que el tamaño debe ser positivo, mayor estricto a 0. Entonces anteriormente habíamos planteado de que esa asignación se podría abreviar. Vamos a pasar directamente al ejemplo, donde decimos que, por ejemplo, doble nota, hasta ahí en la declaración. Entonces, si yo quiero asignarle tamaño de inmediato, puedo decir al tiro new doble y el tamaño asociado. O sea, son dos líneas que se fusionan. También tenemos la opción de crear arreglos de forma literal. Eso quiere decir asignándoles valores de forma directa y con eso dándoles el tamaño en tiempo real en ejecución. Entonces, ¿qué sucede acá? Decimos int nota es igual a, hasta acá tenemos la misma declaración de arreglo que hemos visto hasta ahora, pero luego se abren unas llaves y se colocan valores que tienen que coincidir con el tipo de dato entero. Se van colocando separados por una coma, lo que va a representar posteriormente una casilla del arreglo. Este arreglo se va a crear con 4 posiciones exactas y va a asignar en cada una de las posiciones de forma automática el valor que había destinado para ello. En el caso de los recorridos de los arreglos, tenemos distintos ciclos, pero lo importante de destacar es que tenemos una propiedad llamada len, que es la que usamos ahí. El len nos va a entregar el n, o sea, el tamaño del arreglo, no la cantidad o índices, sino que el tamaño total. O sea, si yo defino un arreglo de tamaño 10, yo sé de que el recorrido es de 0 a 9, pero ese arreglo, si le aplicamos el atributo len, nos va a retornar un valor 10, porque son 10 posiciones. Importante,
Cuando se recorre un arreglo se presenta un error típico y el error típico es tratar de acceder a una posición que no existe en el arreglo, ya sea porque se pasa sobre el n total del arreglo o porque está más abajo del 0 que es la primera posición. Un ejemplo de eso sería acceder a la posición número 10 de un arreglo de largo 10. Y alguien puede decir, pero ¿está correcto? No, porque las posiciones van de 0 a 9. No puedo acceder a la número 10 porque no existe ese índice. El tamaño largo, claro que sí, es 10, pero el recorrido es hasta 9. Entonces, cuando tratamos de acceder a una posición inexistente, nos entrega una excepción llamada Array Index Outbound Exception. Entonces, esa excepción no puede aparecer. Si usted comete ese problema o esa excepción, tiene un grave error conceptual, el cual no debería usted cometer. Eso es importante, muy importante, por algo está destacado con rojo. Y la solución, o lo que siempre se le destaca, es que deben ustedes siempre recordar que los arreglos de tamaño n son recorridos desde 0 a la posición n-1. En algunas consideraciones, el tamaño de un arreglo no se puede modificar en el tiempo. Por ende, el atributo len siempre me va a dar el mismo tamaño si se aplica sobre el mismo arreglo. Sobre el arreglo de parámetros, ese que recibíamos en nuestro main, que en otros videos, en otras cápsulas ya decíamos de que lo íbamos a conversar más adelante, es instanciado por Java al momento de ejecutarse. ¿Y para qué se utiliza? Se utiliza para recibir desde afuera, desde otros programas, por ejemplo, parámetros, datos que yo necesite ocupar en mi programa. Entonces este arreglo debe ser declarado como string, pero luego, si algo que está dentro no es string, lo puedo transformar, acordándonos que nosotros hacíamos transformaciones, por ejemplo, con el parse int. Así que no tendríamos ningún problema en ese sentido. También dentro de las consideraciones es importante mencionar que los arreglos se instancian. Y esta puede ocurrir de tres formas. Primero, cuando se utiliza el operador new, palabra reservada, recordar con eso. Cuando el arreglo es declarado literalmente, o sea, cuando veíamos que se le podían asignar valores directamente, o sea, de forma literal. Y al ejecutar la aplicación en el caso del arreglo de parámetros que lo veíamos recién en la slide anterior. Los arreglos son referenciados a través de una variable y es por eso que al principio se declara una variable y después se le asigna el arreglo. Todas las posiciones del arreglo son siempre del mismo tipo y no cambian. Eso quiere decir que si yo lo defino como entero, es un arreglo lleno de variables de tipo entero. No puedo tener mixtura dentro de el arreglo. A pesar de eso, cada posición del arreglo, que sean del mismo tipo, tiene y cumple con las mismas reglas numéricas, matemáticas o de objetos, por ejemplo los strings, que las variables unitarias. Eso quiere decir que dentro de cada posición de un arreglo puedo aplicar casting, puedo aplicar promoción automática sin ningún problema. Por ende ahí el desafío es que usted pueda probar, aplicar o traspasar variables a un arreglo aplicando promoción automática y casting. El atributo len permite acceder al largo del arreglo, como ya lo habíamos dicho, y se vuelve a repetir de que hay que tener mucho cuidado con no caer en la excepción Array Index Out of Bound Exception. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a resolver un problema, vamos a llenar un arreglo con valores, vamos a mostrarlo por pantalla y vamos a básicamente mostrar algunos elementos esenciales dentro del manejo de los arreglos. Primero vamos a hacer una aplicación interactiva, entonces import, ok, y vamos a usar un lector, por ende en algún momento vamos a tener que agregar la excepción, pero cuando la pida, ¿ok? Entonces vamos viendo. Lo primero que vamos a hacer es que le vamos a pedir el tamaño del arreglo a nuestro usuario. Entonces,
crece tamaño. Pero como esto lo voy a hacer en una validación, lo vamos a hacer dentro de un ciclo para que esto sea repetitivo. Y acá vamos a decir de que tamaño es igual a lector.readline. Entonces, ya con eso vamos a cerrar nuestro do while y le vamos a decir que esto lo vamos a repetir mientras tamaño sea menor o igual a 0. Entonces con eso nos vamos a asegurar de tener... Me dice que no. Ah, perdón. Ya sé por qué dice que no. Porque el tamaño tiene que ser declarado afuera. Ok. Entonces, la excepción. Entonces, ahora ya tenemos el tamaño de nuestro arreglo, entonces lo podemos declarar. Vamos a decir que es de tipo entero, le vamos a llamar notas, vamos a decir que es un arreglo, y luego hasta ahí tenemos la variable declarada. Ahora le vamos a asignar el arreglo, y para eso vamos a decir new entero, y le vamos a dar tamaño. Ok, listo. Ahora vamos a llenar ese arreglo, después vamos a calcular un promedio y vamos a mostrar ese promedio. Para llenar o recorrer un arreglo, la estructura de control más apropiada, repetitiva de control más apropiada, es el ciclo for, porque conocemos el principio y el final de nuestra colección. Entonces, for int igual 0 y menor que, y en este caso vamos a decir el tamaño. Ojo con esto, mala práctica colocar esa variable de tamaño ahí, porque eso es una variable que puede ser modificada en el tiempo. ¿Y qué pasa? Si yo agrego código acá entre medio, voy a tener que empezar a fijarme dónde otras veces ocupé tamaño para poder tener el resguardo de que no vaya a fallar. Entonces, acá lo que corresponde es notas.le y hacemos un i++. Entonces, vamos a decir, ingrese una nota. No me va a interesar si es positivo o negativo. Esa validación no la vamos a hacer. O sea, no la vamos a hacer ahora y la hacemos a continuación para mostrar la diferencia. ¿Ok? Entonces, ingrese una nota. Y vamos a decir de que notas, que es nuestro arreglo, sub i, nota sub i es igual. O sea, en esa casilla va a quedar guardado lo que voy a leer por parte del usuario. Lector.readline. O sea, lo que el usuario me diga, transformado en entero, queda guardado en el arreglo de notas. Si yo quisiese validar esto de acá, podría hacerlo con un ciclo. Por ejemplo, podría decir int nota y podría decir un do while de nuevo y decirle al usuario, ingrese la nota. Y acá decir que nota es igual a todo esto que teníamos aquí, la lectura, nota es igual a eso. Y yo voy a repetir mientras la nota sea menor que 1, por ejemplo. No puede tener menos de un 1. Finalmente, cuando se rompe ese ciclo, cuando termina su ejecución, le asigno nota porque yo ya estoy seguro de que tiene una nota mayor o igual a un 1. Podría validarlo con 2 veces, es decir, un 1 y un 7. Las dos cosas puedo hacerlas. Y cuando llega a esta posición, a la línea 29, se devuelve al for. Ahí mismo aumenta una posición del i y vuelve a ver si cumple la condición para ingresar de nuevo y pedirle una segunda nota. Entonces a esta altura ya llenamos nuestro arreglo y lo que vamos a hacer ahora, vamos a calcular un promedio. Ese promedio lo vamos a hacer doble. Y lo que vamos a decir es lo siguiente. Vamos a tener el promedio y vamos a tener la suma. La suma va a partir en 0. Entonces, para recorrer hay que hacer un ciclo de nuevo desde el i igual 0 y menor que, en este caso, notas.len, que es el tamaño total de nuestro arreglo, y más. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir de que suma
es igual a suma más. Recuerde que eso es equivalente a colocar dos veces la variable, tanto antes como después de el igual. Y ponemos notas sub i. Esa abreviación ya la habíamos visto en otra cápsula de video. Y por ende acabo de sumar todo. Como es una sola instrucción, recuerde que Java permite dejar todo, cuando es una sola instrucción, sin llaves, pero ojo, tabulada. Si usted hace esto y lo deja sin la tabulación, perdóneme, pero lo va a tener malo, no porque no corra ni que no funcione, sino que una mala práctica de poca legibilidad en su código. Entonces tiene que estar tabulado. Y con eso hice toda la suma. Entonces después de eso vamos a decir que promedio es igual a suma partido por, ¿y cuántas notas tengo? Tengo notas.len, cantidad de notas. Y luego de eso vamos a decir el promedio de notas es, dos puntos, y vamos a mostrar la variable promedio. Probémoslo, echémoslo a correr. Ingresa el tamaño del arreglo, 5 notas. La primera nota, un 1, un 7, un 5, 5, 5, 4, 3. El promedio es 4, 5. Y de esa forma hemos determinado el promedio de nuestro arreglo. Entonces eso es importante. Acá, ojo con eso, porque me dio un número .0 y esto era doble. Entonces acá lo que yo haría sería castear este valor y decir que suma es de tipo doble para que se promueva automáticamente toda la operación y quede guardado dentro del float. Si no, no va a tener mucho sentido haberlo, o sea, dentro del doble, perdón. No tiene mucho sentido haberlo hecho como un doble. Y lo que vamos a proceder a continuación es a mostrar el contenido del arreglo, o sea, for int i igual 0 y menor que notas.length y más. Y luego de eso vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que vamos a mostrar por pantalla y le vamos a poner unos corchetes así para que aparezca como que existen esos corchetes, más comilla doble. Y acá al medio vamos a mostrar notas sub i. Entonces vamos viendo cómo finalmente aparece eso. Ojo con eso. Lo vamos a cancelar porque quiero mostrar otra cosa. Vamos a usar en este caso vamos a usar un print para que nos aparezca todo hacia el lado. 7 notas donde vamos a tener un 7, 6, 6, 3, 3, un 2, 2, un 5, 6, un 4, 5, un 1, 3 y el promedio es, y ahora sí, 43.57 y ahí están las notas que habíamos guardado dentro de nuestro arreglo. De esta forma, en este módulo acabamos de ver aquellos elementos relevantes y aplicativos en el caso del uso de arreglos. Entonces, es importante, 1, practicar aquellos componentes y elementos que acabamos de ver durante el video. 2, generar más casos en los cuales nosotros podamos identificar que el uso de arreglos es algo esencial y muy importante para desenvolvernos en nuestro mundo laboral.